especialista en Derecho Procesal Penal, profesor de Derecho Procesal y Derecho Probatorio, especialista en Sistema Acusatorio, autor de varias obras y reconocimientos, escudo de oro como el mejor juez, formador de formadores, embajada americana, medalla al mérito como mejor fiscal. Actualmente es fiscal jefe de la unidad de fiscales ante el tribunal. Señoras y señores, con ustedes el doctor Mario Nicolás Cadavid Botero, a quien lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Es un honor estar aquí. Me disculpan si de pronto la garganta me molesta. Habrán de entender que es un problema imputable al gran Inca, ¿no? Un problema de puño y de la altura que a veces afecta la garganta. Vamos a estar pendientes y tratar de estar a la altura de puño con nuestra conferencia. Cuando uno es invitado al Perú, yo siempre llego con un gran temor. El temor que me produce tener que saludar a tantas dignidades. Señor presidente de la Corte, doctor Bonifacio, honorables magistrados, jueces, fiscales, abogados litigantes, señores estudiantes, señoras y señores. Estar aquí es tanto como estar en la Meca del derecho en Latinoamérica, y muy seguramente a la mayoría de los latinoamericanos eso se nos olvidó. Y eso hay que estarlo recordando. Y hay que estarlo recordando porque cuando a mí se me invita al Perú, siempre tengo el gran temor de venir a tratar de enseñar en lo que yo encuentro y observo un gran irrespeto. Yo lo que vengo es a tratar de compartir, no de enseñar a los hermanos peruanos, a compartir experiencias latinoamericanas y experiencias de que den cuenta cómo está funcionando el sistema acusatorio en un país específico y concretamente en el caso colombiano. Por eso cuando leía yo el tríptico de presentación y el doctor Bonifacio seguramente lo hizo de mala intención, mentiras, es mi amigo, hablaba de que yo iba a hablar del control constitucional de las actuaciones fiscales en el nuevo Código Procesal Penal, y yo leí eso y dije, por Dios, ¿cómo me voy a atrever a hablar del control constitucional de las actuaciones fiscales en el Código Procesal Penal del Perú? Me van a dar, como decimos en Colombia, una pela jurídica. Yo lo que voy a tratar de venir aquí es de hablar de manera general de lo que debe ser el control constitucional de las funciones de un fiscal en un sistema acusatorio, sea cual sea el sistema acusatorio, sea el sistema acusatorio del Perú, el sistema acusatorio colombiano, el sistema acusatorio colombiano o el sistema acusatorio norteamericano. En otras palabras, ¿cómo creo yo que debe comportarse en desarrollo del ejercicio de la persecución penal un fiscal? Y cómo frente a la actuación de un fiscal en desarrollo del ejercicio de la pretensión punitiva debe ejercer controles sobre la judicatura para efectos de evitar el arbitrio y la arbitrariedad del Estado en el manejo de la persecución penal. Para esos efectos yo quiero que tengan muy claro, yo tengo un gran respeto, son grandes académicos, por ejemplo los maestros españoles Asensio Mellado, Jimeno Sendra y muchos otros tantos, pero a veces frente a ellos siento un gran temor, el temor de que todavía tienen arraigado aquello de que en algún momento de la historia España nos conquistó y aún nos quieren seguir conquistando, y entonces nos vienen a plantear verdades absolutas, y yo creo que no hay verdades absolutas en materia de derecho procesal penal. En materia de derecho procesal penal y en materia de sistemas acusatorios, la verdad es de todos y de nadie. La verdad es muy difícil aprenderla.
Leía yo en el tríptico las bellas palabras de un gran antropólogo, desafortunadamente se me quedó, pero más o menos lo que trataba de decir es: vamos a entretejer interculturalmente esas experiencias, dejando vigente que cada sistema obedece a una ideología y a una posición política y cultural, y eso lo tenemos que entender. Yo no le puedo pedir al ciudadano peruano que se comporte como el ciudadano colombiano. Yo no puedo pedir que los jueces peruanos actúen como los jueces colombianos, o los fiscales colombianos como los fiscales peruanos, pero sí les puedo pedir que tengamos una media de comportamiento de medida tal que cuando me observen a mí como fiscal, independientemente de que sea de Colombia o del Perú, me digan: es un fiscal, ese es un juez. Su forma de hablar y de actuar corresponde a la actuación de un juez o a la actuación de un fiscal. Si uno ve cómo debe comportarse un fiscal en desarrollo de la persecución penal, necesariamente nos tenemos que ir a buscar los principios orientadores de la función de un fiscal en un sistema acusatorio. Y nosotros básicamente vamos a encontrar tres principios: los denominados principios políticos determinantes, los denominados principios estructurales y los últimos, los denominados principios delimitantes del ejercicio de la persecución penal. En los primeros de ellos nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que hay un enorme símil entre el sistema peruano y el sistema colombiano. El sistema peruano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política, al igual de lo que señala el artículo 1 de la Constitución Política colombiana, dice: es un Estado constitucional, social, democrático y republicano de derecho. ¿Estamos o no? Lo dice el Código, lo dice la Carta Fundamental Colombiana, y lo dice igualmente la Carta Fundamental Peruana. ¿Es así? Espero no equivocarme. Cuando uno observa eso, tiene entonces el fiscal que preguntarse: ¿qué hace un fiscal en un Estado constitucional de derecho? ¿Qué hace un fiscal en un Estado social de derecho? ¿Qué hace un fiscal en un Estado democrático de derecho? ¿Y qué hace un fiscal en un Estado republicano de derecho? Y entonces tenemos que entrar a desmenuzar cada uno de esos postulados. Y es claro, en el Estado constitucional de derecho, todos lo sabemos, el derecho no aparece exclusivamente como una ley. El derecho en el Estado constitucional aparece como una trilogía constituida por la ley, por un hecho y por el valor que la norma encarna, y ese valor que encarna la norma está en la norma superior, la Constitución, la norma normarum. Y si en esa norma normarum, esa concepción de trilogía del Estado de Derecho, me dice a mí que hay un principio fundamental, la libertad del ser humano, yo tengo que concluir como fiscal: ese es un derecho fundamental que puede restringirse para efectos de llevar a cabo la persecución penal y de realizar actos de investigación, pero que se restringe excepcionalmente, no permanentemente. El Estado constitucional me tiene que decir a mí, sin necesidad siquiera de bajar al código: la detención preventiva es la excepción, no puede ser la norma general. Y lo escuchaba yo ahora a usted, señoría: ¿cuál debe ser la medida, el porcentaje entre detención preventiva y detención no preventiva? No lo existe. Pero sí es muy preocupante, y yo los invito con respeto a que mientras en Colombia el 30% está en detención preventiva y el 70% está condenado, sí es preocupante que en Perú esté a la inversa: el 70% en detención preventiva y el 30% condenados. Es decir, tenemos más detenidos preventivamente, tenemos más personas amparadas por la presunción de inocencia, privadas de la libertad,
que aquellos a los cuales ya les hemos quebrantado la presunción de inocencia, ahí es donde está la primera preocupación, incluso ni siquiera del juez, de la Fiscalía General de la Nación Peruana. Señores fiscales, tenemos un montón de detenidos preventivamente y no tenemos condenados. A mí me parece preocupante para los fiscales, más que preocupantes para los jueces. Falta el aire, es uno, ¿no? Miren, yo soy un amante de los jueces. ¿Se dieron cuenta? Fui juez. Tengo una esposa juez. Tengo un hijo defensor y yo soy fiscal. Y a veces ni sé qué soy. Precisamente por esa mezcla. Pero sí tengo una cosa muy clara, que la grandeza del Estado constitucional de derecho está en el juez, no en el fiscal. El importante en el Estado constitucional de derecho es el juez. Tanto es así que hay sistemas que existen sin fiscales. Hay sistemas en los cuales solamente funge un juez, pero nadie se imagina un sistema sin jueces en manos de fiscales. Por eso hay que empezar a entregarle las responsabilidades de esa detención a la Fiscalía General. Juez, no se preocupe por lo que diga la prensa, preocúpese por lo que el fiscal le argumente. Y no le dé pena ni le duela ser duro con el fiscal. Señor fiscal, otorgo la libertad porque su argumentación es pobre y no justifica los fines de la detención preventiva. Consecuentemente, la libertad no es producto de la ineficacia del juez. La libertad es producto de la ineficacia de la fiscalía, que no es capaz de argumentar la detención. Un juez no tiene por qué subsanar los hierros argumentativos de un fiscal. Por favor, señores jueces, no sean cómplices de la ineficacia de los fiscales. A los fiscales hay que empezarles a exigir fuertemente argumentación en el proceso penal. Lo segundo es el Estado social de derecho. ¿Y qué pasa en el Estado social de derecho? Y todos lo sabemos. En el Estado social de derecho hay un privilegio, hay un hilo conductor en el proceso penal, y el hilo conductor en el proceso penal del Estado social de derecho nos dice: ¿quién es el hombre? Ese es el hilo conductor que tenemos que respetar en el Estado social de derecho. Y eso nos impone el hecho de que el juez tiene que defender no solamente intereses sociales, sino intereses individuales encarnados en un ciudadano, en el ciudadano que se presume inocente, mientras no se demuestre lo contrario. Y a veces estamos actuando de tal manera de cara a la detención preventiva, que casi que la detención preventiva ex ante está dando lugar a que usted a futuro ya tenga quebrantada la presunción de inocencia y termine siendo un condenado. Eso no puede suceder. En el Estado social de derecho tiene que haber una protección plena y completa. No solamente son los intereses sociales, son los intereses individuales, porque los intereses sociales nacen de la existencia del hilo conductor humanístico, el hombre que soporta la pretensión punitiva. Y aparece igualmente otro concepto en el Estado, que es el Estado democrático. Y ese Estado democrático permea la estructura democrática del proceso penal, y es un Estado democrático participativo, lo que quiere decir que el proceso penal termina convirtiéndose en un proceso de partes. Y en el proceso de partes, sistema acusatorio, lo más importante es tener al juez como un tercero imparcial, es decir, no parte.
un juez que está por encima de la pretensión, un juez ajeno al conflicto intersubjetivo de intereses resistidos, es decir, el supraparte, el ultraparte. ¿Cómo así que el juez preocupado por a quién dejamos privado de la libertad y a quién no? Esa es una preocupación de la Fiscalía y del Estado, que tiene sobre sí la carga de la persecución penal. El juez no tiene sobre sí la carga de la persecución penal, para eso está el fiscal. El juez tiene que estar por encima de eso. El juez es un supraparte. Ahí radica la grandeza del juez, no en ser, como dicen algunos, el juez árbitro. No, nosotros no nos gustan los jueces árbitros, nosotros no nos gustan los jueces espectadores, a nosotros nos gustan son los jueces ponderadores y administradores de justicia. Y el juez ponderador y administrador de justicia tiene que estar por encima del fiscal, tiene que estar por encima del defensor. Miren, respeto profundamente, y ya lo dije, las estructuras propias de cada país, pero por ejemplo, y hay una gran diferencia en el sistema colombiano con el sistema peruano. El sistema colombiano tiene claro que, en virtud del principio de exclusividad y de obligatoriedad de la persecución penal, el único que puede investigar, imputar y acusar es el fiscal, sin que el juez controle la acusación del fiscal. Ese es un problema del fiscal si acusa mal, ese no es un problema del juez. En Colombia el juez no revisa la actuación del fiscal para efecto de decirle si la acusación está bien o si la acusación está mal. La estructura del sistema en Colombia aparece de la misma manera que aparece la estructura del ruego de la pretensión en las otras vías de acceso a la jurisdicción, ni más ni menos. El fiscal, guardando las proporciones, de la misma manera que alguien presenta una demanda civil, una demanda laboral, el fiscal colombiano, cuando acusa, presenta una demanda penal. Es decir, somete su pretensión al juez, y el juez no le dice si está bien o si está mal. El juez lo que le va a decir a lo último es si su pretensión sirvió o no sirvió, si salió o no salió adelante. Porque si no, miren ustedes la paradoja, y esto ojalá algún día lo traten de modificar en el sistema peruano. Con respeto lo digo. Un fiscal decide no acusar, y resulta que aquí el juez de la investigación preparatoria, si utilizo mal los términos me corrigen por favor, no tengo temor a que me interrumpan, dice: esto está malo, fiscal, usted debería acusar y está pidiendo no acusar. Entonces váyase para donde el fiscal superior para que el fiscal superior vea lo que usted está haciendo. Es así, ¿cierto? Hasta ahí todo parece muy bonito. Pero resulta que el fiscal superior dice: no, juez, el que está equivocado es usted, mi fiscal está haciendo eso muy bien. Oh, vaya, tenemos un fiscal donde la orden a un juez, ni más ni menos. Tenemos disfrazada la potestad de un juez sobre la grandísima potestad, perdón, la potestad de un fiscal sobre la grandísima autoridad de un juez, porque indirectamente, tácitamente, lo que ha hecho el fiscal superior es revocarle al juez la decisión y decir: el equivocado es usted, juez, no mi fiscal. Entonces, ¿a quién le obedecemos ahí? ¿Estamos obedeciendo a un fiscal o le estamos obedeciendo a un juez? Creo que le estamos obedeciendo a un fiscal, ¿o no? ¿Y la protección del juez? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con la grandeza del juez? Si es que en el Estado de Derecho no puede haber nadie que le pueda dar órdenes a un juez en ejercicio del jus curiendi, no puede existir. Miren, yo soy un fiscal superior en mi país, investigo jueces y no puedo darle una sola orden a un juez para intervenir un derecho fundamental de otro juez. Tengo que ir donde uno de sus pares a pedirle que me autorice intervenir el derecho fundamental de su par. Pero yo no le puedo dar ninguna orden a ningún juez de la República.
Ojalá eso sea a futuro producto de examen y de eventual reforma, porque si ustedes lo piensan bien, señores jueces, en forma disfrazada, la independencia judicial ahí no lo es tanta. Tiene más poder un juez superior, un fiscal superior en el proceso penal, que el juez de la investigación preparatoria. Y eso no lo puede ser en un sistema democrático y acusatorio. Los principios estructurales son muy simples. Y los principios estructurales, los que acabamos de ver, son los propios como políticos determinantes: Estado constitucional, Estado social y Estado democrático de derecho. En los principios estructurales basta examinar simplemente cómo se amolda estructuralmente un sistema de administración de justicia. Si escoge un sistema mixto, si escoge un sistema inquisitorial, si escoge un sistema acusatorio formal como el español, si acoge un sistema acusatorio de naturaleza anglosajona como el norteamericano. Los sistemas nuestros son sistemas que han bebido interculturalmente. Si ustedes ven, nosotros tenemos una estructura filosófica propia del derecho continental latino, no lo podemos negar. Pero desde el punto de vista del desarrollo del sistema, nosotros bebemos de las fuentes del sistema angloamericano. Y entonces por eso es que, bebiendo de las fuentes del sistema angloamericano, nosotros hablamos de oralidad, de técnicas de litigación, del cruzado de testigos, del interrogatorio directo, del contrainterrogatorio, del recontrainterrogatorio, del redirecto, de la teoría del caso, del alegato de clausura. Y a veces criticamos demasiado el sistema acusatorio anglosajón, y eso son estructuras propias del sistema acusatorio anglosajón, ¿o no lo es? Son del sistema acusatorio anglosajón. Lo que pasa es que no podemos olvidar de dónde venimos y cómo nacimos, y que tenemos que seguir manteniendo vigente la dogmática penal en el proceso, obvio, y que tenemos que seguir soportando en nuestros esquemas procesales el hecho de que nosotros nacimos con una formación continental latina que nos invita siempre a ¿qué? A motivar debidamente nuestras decisiones como un ejercicio del poder del Estado y no como el ejercicio de 11 personas que desconocen el derecho y que los ponemos a ver si condenan o no condenan a inocentes o a responsables. Son otras estructuras diferentes. Vienen otros principios, y creo que son los más importantes, y con esto empiezo a finalizar, que son los denominados principios delimitantes de la persecución penal. En el sistema acusatorio, el poder de persecución es muy fuerte en cabeza de la fiscalía. Estar uno sometido al poder de que lo investigue la Fiscalía General de la Nación es terrorífico. Yo investigo como fiscal, pero siento miedo si algún día la Fiscalía me va a investigar, porque yo sé hasta dónde puede llegar la Fiscalía en la intervención de derechos y garantías fundamentales. Pero ese principio de obligatoriedad y exclusividad de la persecución penal hay que empezarle a colocar límites, y el mayor límite y el más importante de todos es ¿cuál? El principio de la reserva legal. En otras palabras, fiscal, ¿me va a investigar? Investígueme. Eso sí, fiscal, si en desarrollo de la actividad investigativa usted requiere intervenir un derecho fundamental, necesariamente el principio de la reserva legal le dice, no lo puede hacer usted. Usted puede dar la orden, pero tiene que pedir autorización ante un juez como tercero, ajeno a su interés,
para que sea ese juez quien defina si la intervención del derecho fundamental es idónea, necesaria y proporcional. Y solo en cuanto sea idónea, necesaria y proporcional, el juez le facilita la intervención del derecho fundamental. Y eso es lo que también tienen que empezar a tener claro los jueces. Fiscal, por mucho poder que usted tenga, por mucha necesidad que usted tenga de llevar a cabo la persecución penal, si cuando viene donde mí como juez, garante de derechos constitucionales de los ciudadanos, usted no es capaz de argumentarme la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la intervención de ese derecho fundamental, yo no le autorizo esa intervención, le impido la intervención. En otras palabras, dejémosle siempre la exclusividad de la persecución penal al fiscal. Jueces, no se metan ustedes con eso. El problema de la detención preventiva no es el problema de ustedes. El problema de la detención preventiva es el problema de la fiscalía. El problema es que usted, cuando esté acogiendo la tesis de la fiscalía, tiene que adecuar la argumentación para justificar por qué deja detenido preventivamente. Pero sin argumentos de la fiscalía, el problema de la detención preventiva no es un problema del juez. El problema del juez viene también en los eventos en que el juez, como interventor de ese derecho fundamental de libertad, mediando el ruego del fiscal, tiene que hacer juicios de ponderación. Y ahí en alguna medida, no del todo, completamente, pero en alguna medida me aparto de mi ilustre compañero, el magistrado Gamboa, porque a mí me toca investigar jueces, y a veces cuando vienen en participación, copartícipes de la conducta, asistentes de los jueces, y me toca ir a pedir la intervención de un derecho, estando presente un mismo hecho peculado por apropiación, yo le he pedido a un juez, con relación a este juez, medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional. Lo necesito fuera de su cargo y detenido preventivamente, porque la prevención general especial indica necesariamente que hay que sacarlo de su cargo y meterlo a la cárcel. Pero de pronto con el asistente no tanto, porque es que el asistente no tiene el mismo compromiso ni responsabilidad que funge un juez. Me es suficiente con el asistente en detención domiciliaria. Y miren que estamos frente a un mismo hecho. Y frente a un mismo hecho he rogado dos situaciones diversas. Haciendo un juicio de ¿qué? De ponderación. ¿Es posible? ¿Es posible hacerlo? Otro principio fundamental, el principio de carga formal. Jueces, por Dios, el que tiene que quebrantar la presunción de inocencia es el fiscal, no ustedes. Exíjanle al fiscal que sea él el que quebrante la presunción de inocencia. No asuman ustedes el deber de quebrantarla. Nunca lo hemos hecho, sí lo hacen. Cuando un juez dice que excepcionalmente dispone la práctica de una prueba de oficio, y la prueba de oficio es para condenar, ni más ni menos que ese juez se ha convertido en mi fiscal. Y vaya, quien tiene como juez a su fiscal requiere como defensor a Dios, porque esa mezcla fiscal-juez, usted está condenado. Y entonces alguien le dice a uno, no, y si pronto la prueba es en beneficio o en defensa, no me diga mentiras, no me haga argumentos de entrampaje, que un juez no necesita disponer la práctica de una prueba de favor, porque si un juez en algún momento intuye, aquí está faltando una prueba de favor, es porque ya en el juez hay una duda, y la duda basta que se asome para que el juez, invocando la duda, disponga la sentencia absolutoria. Todas las pruebas que un juez practica, dispone oficiosamente, son pruebas
que acompañan la posición del fiscal. No hagan eso. Eso hay que empezar a abolirlo. Sobre ese supuesto, y reitero, que pregonan grandes tratadistas, incluso en el Perú, un hombre del que yo pudiera decir, ojalá yo tuviera esa capacidad y ese conocimiento, el doctor César San Martín. Sin embargo, es el único punto crítico que yo veo en San Martín. Por Dios, ¿cómo que un juez decretando pruebas de oficio? Yo no creo eso. Cuando un juez decreta una prueba de oficio, la situación es clara. Una prueba tiene que ser pertinente y conducente. Y en el proceso penal no hay sino dos partes, una parte acusadora y una parte defensora. Consecuentemente, ¿es pertinente para sostener una incriminación o es pertinente y consecuente para favorecer la teoría de la defensa? La pregunta es, pues, ¿y usted cómo supo que eso favorece la tesis del fiscal? Porque incluso uno podría decir, no, si es favorable a la defensa, permitámosla, vaya y venga. El problema es que cuando uno autoriza una excepción o legitima una situación, termina legitimando la situación completamente contraria, y tenemos jueces que están coadyuvando la posición del fiscal, hablándonos en plata blanca, siendo cómplices de la bulia o la negligencia de la fiscalía. Porque si el juez observa que falta una prueba fundamental que el fiscal no pidió, eso quiere decir que el fiscal hizo mal su trabajo y que el juez está reemplazando el trabajo del fiscal. Vergonzoso. ¿Dónde queda entonces aquello que pregona la Constitución peruana del principio de imparcialidad del juez? ¿Dónde está el juez supraparte? ¿Dónde está el juez que me garantiza a mí que no se va a meter con la pretensión cuando el juez para sus adentros piensa, decreté la prueba con la cual lo condené, lo pillé, lo cogí? Eso no lo puede pensar un juez. Eso se lo tenemos que dejar al fiscal. Alguien dice, no, es que es la búsqueda de la verdad. No, sí, el proceso penal busca la verdad, pero la verdad que surge de la confrontación dialéctica de partes en el proceso, no la verdad del juez. Y si la verdad del juez, me pregunto yo, no es la verdad, pero él se sostiene como verdad única y no escucha a las demás partes, por Dios, rompemos y dañamos la estructura acusatoria del sistema. Dejemos que cada uno soporte sus propias cargas, porque como antagónico al principio de carga formal en el fiscal, aparece igualmente el principio de carga formal en la defensa. Y aquí salgo en defensa de los fiscales peruanos. Vaya problema que tienen. Al fiscal peruano le dicen que es parte. Al fiscal peruano le dicen, usted tiene que actuar con objetividad, pero seguidamente le dicen, principio de investigación integral. Por Dios, entonces ¿soy parte o no soy parte? Porque si yo tengo que hacer una investigación integral es porque también le tengo que hacer el favor a la defensa, ¿o no? Entonces ¿es un fiscal o es un defensor? Y ahí también hay una mezcla rara en ese fiscal, y tal vez por eso a veces el fiscal peruano también se confunde. Miren, de todo esto lo más grande es aprender a discernir lo que yo llamo las premisas tácitas en los argumentos. A veces en la defensa de ciertas posiciones lo que estamos haciendo es defendiéndonos nosotros mismos, ni siquiera defendiendo la necesidad de la defensa de un sistema. Porque miren ustedes, por ejemplo, como razonan algunos. No. Cuando es necesario buscar la verdad, y como la verdad tiene un fin constitucional, entonces autorizamos a que el juez ordene la práctica de pruebas de oficio. Pero cuando aparece la necesidad de excluir evidencia por ilícita, y vienen las excepciones a la cláusula de exclusión, decimos, no,
no le hagamos excepciones a la cláusula de exclusión, porque entonces matamos la cláusula de exclusión. No sé si se han visto los argumentos. Uno podría decir entonces lo mismo: si le hacemos excepciones a la no prueba oficiosa, entonces matamos la ausencia de prueba oficiosa. Pero le hacemos excepciones a la cláusula de exclusión y dice que ahí sí matamos la cláusula de exclusión. Y aplicar la cláusula de exclusión en un sistema es muy grave, ¿o no? Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo que la ilicitud de la obtención de un medio probatorio por quebrantamiento de derechos fundamentales tiene que generar inmediatamente la exclusión. Incluso tengo serios cuestionamientos frente a las excepciones, pero como el sustrato esencial de la vigencia de la exclusión es mantener incólume el Estado social, constitucional y democrático de derecho, hay que mantener la cláusula de exclusión. Así la cláusula de exclusión genera impunidad, porque casi siempre la cláusula de exclusión termina generando impunidad, porque a la víctima la equivocación de un policía, la equivocación de un fiscal le impide acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación, porque se quedó sin evidencia que demuestre la existencia del hecho antijurídico. Sin embargo, ese es el precio que tenemos que pagar en el Estado constitucional, social y democrático de derecho por mantener incólume la defensa de nuestros derechos fundamentales. Termino diciendo: el primer garante de la legalidad en el proceso penal, antes que el juez, tiene que ser el propio fiscal. Ese tiene que ser el primer garante de la legalidad de las actuaciones. Y señores jueces, como nosotros percibimos que el primer garante de la legalidad en la actuación debe ser el fiscal, a ese fiscal le tenemos que exigir que se comporte como si fuera un juez. Porque cuando ustedes observan esa norma del Código Peruano de que habla de la objetividad del fiscal en la búsqueda de la verdad, a eso, para decir que el fiscal es un juez, solamente le falta la palabrita imparcialidad. Pero la objetividad que se le exige a un fiscal en la búsqueda de la verdad es de tal naturaleza que debería actuar como si fuera un juez, es decir, manteniéndose incólume los derechos y garantías fundamentales. Jueces, no asuman nunca la posición de un fiscal, no la asuman. Hay una gran diferencia en estar en manos de la justicia a estar en garras de la justicia. Uno está en garras de la justicia cuando tiene a un juez comprometido con la fiscalía. Uno está en manos de la justicia cuando tiene un juez supraparte, por encima del apetito de la fiscalía. Mil gracias a todos. Es un honor. Muchísimas gracias. Pasamos al momento de las preguntas, por favor. Micrófono por la parte delantera, por favor, para el doctor. Agradecerle de antemano entonces una vez más al doctor Mario Nicolás Cadavid Botero. Tenemos inquietudes de nuestros asistentes. Mis reiteradas felicitaciones. Una excelente ponencia y creo que estamos todos muy contentos de haber llegado a este congreso y escuchar las ponencias que hoy día las estamos escuchando y también el día de ayer. Pero quiero salvaguardar un tema que inicialmente iniciaste y creo que en honor a la verdad tenemos que hacer las aclaraciones del caso. Empezaste indicando de que en el Perú, de acuerdo a la estadística, un 70% era prisión preventiva y un 30% no lo era. Que más era la gente que estaba detenida que la gente que estaba en libertad. Y en honor a la verdad no es verdad, no es cierto. Esto tal vez en Lima, que no está en aplicación del Código Procesal Penal, o en algunos distritos en que no esté en aplicación del Código Procesal Penal, y como yo decía hace un momento, de pronto la excepción se está volviendo la regla, pero no en los, digamos,
con excepción de algunos departamentos que por este asunto por la coyuntura actual de corrupción, de autoridades, por ejemplo en Huaraz, Santa creo que es, no sé, de 40 personas procesadas, creo que 39 o 40 las han detenido preventivamente, me parece una exageración. Pero en Tacna y en los diferentes distritos judiciales donde se está aplicando el Código Procesal Penal, por ejemplo, la situación ha revertido. Antes del Código Procesal Penal, el 70% eran procesados y el 30% eran sentenciados. Ahora la situación ha revertido estadísticamente, no solamente en Tacna, sino a nivel nacional. En Tacna, por ejemplo, el 70% tiene la condición de sentenciado y solamente el 30% tiene la condición de procesado. Ahora, nosotros el último, digamos, la estadística del Ministerio de Justicia se establece de que solamente un 20% de todos los ingresos penales se ha pedido prisión preventiva. Antes era totalmente distinto. O sea, vamos avanzando en lo que significa la aplicación del Código Procesal Penal, pero lamentablemente acá lo que más repercute a nivel nacional es Lima Callao. Y en Lima Callao, por ejemplo, no está en la reforma. Todavía estamos con el Código de Procedimientos Penales, o el obsoleto Código de Procedimientos Penales, y todavía se detiene para investigar. La gran diferencia con el nuevo Código Procesal Penal es que primero investigo y después detengo. En cambio, en el antiguo código, pues yo detengo primero e investigo después. Lamentablemente esta situación todavía se está dando en la capital de la República, pero esto no es verdad a nivel de todo el Perú, sobre todo lo que venimos aplicando el Código Procesal Penal, y era de todas maneras tenía que decirlo, porque para no llevarnos una percepción distinta. Muchísimas gracias y felicitaciones. Lo que yo decía al principio, uno viene a otra tierra y termina recibiendo una pela, ¿cierto? La recibo con cariño. Yo me baso en las estadísticas que nos presentan, ¿cierto? Ojalá sean diferentes. Una cosa sí es claro, tenemos que empezar a cambiar la forma de actuar. Tenemos que empezar. Miren, por ejemplo, se me escapaba y aprovecho este segundito, muy preocupante. Todo me indica a mí, según algo que escuché ayer, que las entrevistas que el fiscal peruano recibe tienen el valor de prueba. Tan tienen el valor de prueba que el fiscal peruano se puede dar el lujo de llegar a juicio, no pedir pruebas, entregar sus entrevistas y un juez condena sobre la base de las entrevistas que le entregó el fiscal. Ayer entendimos algo así, que el fiscal, hay unos fiscales que no están pidiendo pruebas, sino que están llevando directamente lo actuado ante el juez, y que el juez con la actuación que le entrega el fiscal procede a condenar. Uno de los ponentes ayer nos contó y nos relató esa situación. Si eso es así, el problema es grave. Y es un problema grave porque nosotros estamos desdibujando el sistema desde el punto de vista funcional, aunque estructuralmente el sistema pretenda ser acusatorio, porque la verdad es que esas entrevistas en un sistema verdaderamente acusatorio, de cualquier naturaleza, acusatorio formal, acusatorio adversarial, acusatorio mixto, de cualquier naturaleza, esas entrevistas no podrían tener valor si el testigo no declara en juicio. La única forma que tendrían valor sería como prueba de referencia en ausencia de un testigo, justificada la ausencia del testigo. Pero si aquí estamos haciendo eso, lo que estamos es facilitando que sea el fiscal quien prepare la condena sobre la base de lo que él recolecta y no sobre la base de lo que se practica en presencia de un juez. ¿Alguna otra pregunta? En primer lugar, nos sentimos pues muy honrados de compartir sus conocimientos o que nos han explicado el día de hoy. Siempre han sido las mejores ponencias de usted y de otros grandes maestros. Cuando hemos ido a Colombia, hemos tenido esa oportunidad también de nutrirnos de conocimientos que hasta hace poco, hasta hace unos 5 o 6 años atrás, no sabíamos. Me pareció muy importante la distribución de roles, ¿no? Que el Ministerio Público cumpla su rol, la defensa técnica y también el juez su propio rol.
usted nos ha dicho cosas que en realidad desconocemos, ¿no? Y nos falta mucho. Y también queremos en esta oportunidad aprovechar a partir de hechos concretos que a veces lo hacemos, si eso está bien o está mal, cómo debemos hacerlo. Usted ya nos ha dicho, por favor, a partir de mañana ya no suplamos al nuestro público. Partiremos por ahí. Si a partir de mañana ya no suplimos, ya no se nos olvidamos, ¿no?, que cada uno cumpla su rol, entonces simplemente tendríamos que cambiar a casi 100% de los señores fiscales, no estoy ofendiendo, sino, o sea, la forma de pensar a partir de mañana, ¿no? Porque ellos saben la teoría del delito, saben qué cosa es teoría del caso, y que todo lo que está hasta ahorita vuelvan a la fiscalía y subsanen, no sé. Bueno, me parece interesante, yo siempre digo, habría que acoger todo lo bueno de todos los sistemas procesales o de las teorías que existen en el mundo, ¿no? Y por supuesto, nosotros con el poco conocimiento que tenemos, a veces lo aplicamos de simples lógicas, ¿no? Por ejemplo, si en un Estado de Derecho se dice pues que cada uno cumpla su rol, y vemos que nuestro país es un conjunto de nacionalidades, de pronto en Puno tiene sus dos nacionalidades y cada zona a su vez tiene sus propias formas de pensar, inclusive existe justicia especial de las comunidades campesinas, de las rondas, que ellos tienen su propia filosofía, y de manera que un poco nos sentimos desconcertados. Hemos nacido en un lugar de esas zonas de pueblos aborígenes, tenemos un pensamiento en nuestro chip, y de pronto en la universidad también ya nos indican otra cosa, pero al final de cuentas nos estamos nutriendo por todos lados, me parece, ¿no? Entonces acá yo tenía un poco reparos en el sentido de que ya, por la distribución de roles, no debe cumplir el juez, ¿no?, o suplir a la otra parte, entonces más o menos acogiendo las teorías de roles o de funciones, teoría de roles, que cada uno cumpla su rol. Entonces, ¿eso dónde se da? ¿En qué medio se puede dar? En un medio donde hay un cierto nivel de ciudadanía en que han alcanzado, los ciudadanos se comportan de tal manera que no dicen pues, o no falsean la verdad. Si el abogado defensor sabe que su patrocinado ha cometido el hecho, entonces no trata de decir que por favor dile que no ha cometido, sino más bien ya que se someta a una conclusión anticipada, o en todo caso el Ministerio Público también cumpla su rol exactamente, lleva toda la información completa, lleva todos los medios probatorios, y de manera que ahí sí tal vez puede ocurrir, pero en nuestra realidad ocurre un poco contrario, ¿no?, donde la cultura es de mentira. Si aunque haya cometido el hecho, de decir por favor dile no has cometido, ¿no? Ahora, en esos supuestos vemos de que el Ministerio Público no siempre va a traer una información completa, no siempre trae, ¿no?, por muchas razones, que ha habido cambio de fiscales constantemente, porque ya viene, ¿no?, o en todo caso por muchas circunstancias de carga procesal, o también porque de pronto pueden haber otros intereses que pueden entrar en combina de favorecer de alguna manera al imputado. Entonces, en ese medio, acá se está diciendo hoy día derechos fundamentales. El ciudadano tiene derecho fundamental a la imparcialidad. Es un derecho constitucional, entonces tenemos que respetarlo, ¿no? Y por lo tanto, si el juez advierte que falta alguna prueba, ya no puede entrometerse, ya que pague pues su culpa, que en todo caso, ¿no?, que lamente su desgracia la parte agraviada, porque el juez no puede suplir. Pero en nuestra ley es un poco diferente, ¿no?, que siempre, por lo menos ahora, por el momento, que un juez supla de alguna manera en casos excepcionales, como también la Corte colombiana, la Corte Suprema colombiana, en un caso concreto en el año 2006, ¿no?, de una violación de un menor, ha establecido que en casos excepcionales puede el juez ordenar, ¿no?, un poco, que tampoco niega, ¿no? Entonces, acá pues, si bien derechos fundamentales hay que respetarlo, pero también sabemos que ningún derecho es absoluto, el derecho a la imparcialidad, pero de pronto también está el derecho a la justicia, a la verdad, ¿no? De pronto conocemos, por un lado, ese principio de justicia, qué cosa quiere la población, y un poco dejar de
hacernos, decía yo, hacernos Pepe, y está bien. Si se olvida el fiscal, mala suerte que lo observemos, aunque haya sido una violación grave, ¿no? O un delito muy grave. Bueno, entonces un poco ponderando, ¿no? Que nosotros vemos esa visión, si estamos mal o bien, ponderando que no, como no es, ¿no? Ningún derecho es absoluto, el derecho a la imparcialidad está bien, pero un poco ponderamos el principio de imparcialidad con principio de justicia, cuál debe prevalecer en un caso determinado. Entonces usted también nos dijo, el juez sí puede ponderar, ¿no? Entonces un poco ponderando a admitir o ordenar pruebas de oficio, que puede ser en casos excepcionales. Gracias. Cuidado, la Corte Constitucional en sentencia C-248 de 2008 cogió a la Corte Suprema y le dio una paliza intelectual y le dijo: ¿usted de dónde se inventó la práctica de pruebas de oficio? Porque en Colombia existe una norma expresa que dice: el juez no podrá disponer la práctica de pruebas de oficio. Y la Corte Suprema de Colombia le pareció muy bonito ponerse a copiar al Tribunal Superior Español y dijo: vamos a introducir unas excepciones, y las introdujo en aquella sentencia que usted menciona del año 2006. Afortunadamente viene la Corte Constitucional en el año 2008 y le dice: lo más grande en un sistema procesal penal acusatorio es tener al juez como el tercero ajeno al conflicto. La grandeza de la imparcialidad del juez impone que el ciudadano vaya donde un tercero ajeno a la pretensión contraria, porque si yo voy donde un tercero que es compañero de la pretensión contraria, yo no estoy yendo donde un tercero, estoy yendo donde mi fiscal disfrazado de juez. Eso está cambiado, afortunadamente, y ese chip lo tenemos que empezar a cambiar. El juez es el defensor de los derechos generales de todos, y como tal tiene que estar por encima de todos, si no, no es un tercero. Miren, acaben de una vez con ese prejuicio: ay, entonces yo soy árbitro, mero árbitro. No, es que no se vean así. La grandeza de ustedes es que no es que son meros árbitros, no, sino que están por encima de nosotros los fiscales y están por encima de los defensores. Esa es la grandeza del juez, el imparcial, el tercero, quien decide y aplica el derecho. Bueno, ante todo, muy buenos días, especialmente mi saludo para la comisión organizadora, doctor Percy Loza Cueva, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, doctor Bonifacio Menéndez González, presidente del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal, y doctor Oswaldo Mamani Coquira, juez superior y presidente de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno. Y mi especial saludo cordial para vuestra persona, doctor Mario, por su brillante exposición, que a la vez se nota que es una buena persona preparada, se nota que ama el derecho, se nota que está actualizado, y eso a nosotros nos motiva bastante para poder seguir capacitándonos, para poder seguir estudiando tanto el bloque constitucional, las leyes o normas que con el día se cambian o se derogan, especialmente para mi persona que recién está empezando a poder ejercer la abogacía. Especialmente vengo laborando aproximadamente año y medio en la defensa técnica y me veo en el aspecto profesional día a día las experiencias hermosas que vive el derecho. En fin, mi pregunta va al siguiente aspecto. En las audiencias que existe en cuanto a la acusación por parte del fiscal, representante del Ministerio Público, se nota que tiene un rol o una carga procesal, pero en ese momento tiene que realizar todas las investigaciones, tanto preliminar o preparatoria. Para ello tiene un determinado plazo, sea 120 días, que puede ser 180 días, o 8 meses en casos complejos. Correcto, eso dice la norma. Pero ¿qué sucede? En cuanto al fiscal, según el criterio de él, vemos que una persona X, sea culpable o inocente, está en prisión preventiva por 7 meses, por decirlo así. Justamente el fiscal convoca audiencia pública al juez de la emisión preparatoria o al juez de garantías para poder imputar un delito o hacer la imputación objetiva necesaria.
de un supuesto delito, por ejemplo, robo agravado, por decirlo así. Pero ¿qué pasa que cuando el fiscal hace una investigación defectuosa y lo oraliza ante el juez de la investigación preparatoria? ¿Y el juez qué dice? Señor fiscal, su investigación es totalmente errada, no me convence. Entonces, ¿qué pasa? Le devuelve la acusación. Entonces, no estamos viendo el principio elemental para la defensa técnica, la igualdad de armas. ¿Cuál es su punto de vista desde ese aspecto? ¿Que el juez está supliendo esa función de investigador? Es bien claro que ya por la prisión preventiva se debe liberar improcedente de su acusación. Señor, usted es libre. Por más que le falte un medio probatorio, debe de salir en libertad. Entonces estamos violando estrictamente el principio de presunción de inocencia contemplado tanto en las convenciones interamericanas como en la Constitución Política del Estado, que lo establece muy bien. ¿Cuál sería su punto de vista, doctor Mario? Me devuelvo al inicio. Yo no soy quien para hablar del sistema peruano. No vivo en el sistema peruano, no manejo el sistema peruano. Lo que sí le puedo decir es cómo solucionamos la problemática en Colombia. En Colombia la problemática se solucionó entregándole al fiscal la exclusiva condición de parte que sostiene una pretensión. Consecuentemente, los actos previos a la acusación son actos preparativos de la pretensión del fiscal, que cuando acusa ante un juez de conocimiento no va a que el juez le dé el visto bueno de su acusación, va a que el juez reciba la acusación, le pida los elementos materiales probatorios que tenga, le pida que narre los hechos, que lo concrete en una norma jurídica y que le diga al fiscal, descúbralos a la defensa, y con eso nos fuimos para juicio. Problema suyo fiscal si lo hizo bien o lo hizo mal. Pero allí ningún juez le califica la acusación al fiscal. Decía yo, y recuérdense en que les señalé, de la misma manera que se hace en materia civil, laboral, administrativa, se presenta una demanda, es problema suyo si la presentó mal. Su pretensión no le va a salir adelante. Y entonces en Colombia ustedes no van a ver jueces de la investigación preparatoria. Ustedes en Colombia ven jueces de control de garantías a los que yo voy y busco porque necesito intervenir un derecho fundamental. Pero cuando voy a acusar, la acusación es una carga mía. Problema suyo fiscal si acusó mal. Si acusó mal, pues vamos a generar una absolución. Pero a mí ningún juez me dice si estoy acusando mal o me está acusando bien. El juez me va a decir que acuse mal de pronto cuando decrete una sentencia absolutoria, pero antes no califica, entre otras cosas, porque por lo menos desde mi percepción del sistema colombiano, no digo que es mejor que el de ustedes, no digo que es mejor que el de Venezuela, que el de México, ni el de Norteamérica, no, estoy hablando de mi sistema y de mi percepción. Desde mi percepción es muy peligroso que un juez califique, entre comillas, bien una investigación, porque el juez que la recibe ya está con un prejuicio. Si había mérito para acusarlo, ya un juez calificó eso. En el sistema de nosotros no viene calificada una acusación por un juez. La igualdad de armas es plena y completa, porque usted va virgen donde un juez. Usted va donde un juez con sus elementos materiales probatorios y evidencia física, que entre otras cosas no son prueba, porque en Colombia solo es prueba aquello que se practique en juicio oral y se someta a la posibilidad del cruzado de testigos. De resto no es prueba. Por eso les decía, en Colombia yo no puedo llegar como fiscal y decir, juez, aquí están las declaraciones que recibí, solicito condena. Ahí sí lo devuelve el juez de la acusación, ahí sí lo devuelve, porque usted no puede acusar así. Usted tiene que acusar sobre la base de existencia de elementos materiales probatorios y evidencia física que va a solicitar se produzcan como prueba en el juicio y que mediando todo un procedimiento yo voy a tener que introducir en juicio. Mientras tanto, no. Reitero, es mi percepción. No puedo decir que esté mal en el sistema peruano. Estoy diciendo, es diferente en el sistema colombiano. Muchísimas gracias, doctor Mario Nicolás Escalabito. Fuerte las palmas, entonces. Gracias, doctor. Muchas gracias, un honor. Gracias al doctor Bonifacio y señor presidente.